Así que vamos a orar en esta mañana para poder iniciar el tema, el cual yo le he titulado El ojo que todo lo ve. Es el título del tema de esta mañana, el cual es la segunda parte del tema que tuvimos hace 2 semanas en la iglesia de Montgomery. Si usted quiere ver la primera parte, solo tiene que ir a YouTube y poner allí el juicio investigador parte 1, o pone "y ahora quién podrá defendernos", Pastor Ramírez Robles en YouTube, y ahí lo podrá ver la primera parte. Y hoy vamos a presentar entonces la segunda parte de este tema. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre en esta mañana. Hemos venido aquí, Señor, porque sabemos que tú cada día estás observando nuestras vidas. Y sabemos que cada uno de los que estamos aquí, en privado, en nuestra vida personal, sabemos cómo estamos actuando. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayude a poder hacer las cosas, no para que el hombre y el ser humano lo vea, sino para que tus ojos lo puedan ver. Que allí en aquel momento de soledad, allí en aquel momento de privacidad, yo pueda hacerte fiel a ti, aún en los momentos donde nadie me puede ver. Sabemos que tus ojos nos están mirando. Por eso te pedimos que todos los que estamos aquí, Señor, podamos serte fiel, aún cuando nadie nos pueda ver. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de estar en una corte? Levante su mano. Han visto lo que es una corte, ¿verdad? En la corte está este personaje que es el juez. No sé si pudieran apagar esta luz para que se pueda ver ahí. Hay un personaje que es el personaje principal allí en esta corte, que se llama ¿quién? El juez. ¿Y sabían ustedes que las cortes tienen 3 etapas? ¿Saben cuáles son las 3 etapas de una corte o de un juicio? Mayormente. Las 3 etapas es, la primera etapa es donde el abogado o los abogados, tanto del acusado como del defendido, se presentan ante el juez. Se presentan y dicen, bueno, yo voy a defender a fulano de tal. Esa es la primera parte, ¿verdad? Cuando alguien es encontrado que ha cometido algún delito, entonces esa persona, ¿qué hace? Consigue un ¿qué? Consigue un abogado. Y entonces ese abogado es quien lo representa a usted ante el juez. ¿Alguna vez alguien de los que está aquí ha contratado un abogado para que lo represente? A ver, levante su mano. ¿Por qué usted ha contratado un abogado? Ok, no, pero digo, ¿por qué usted buscó un abogado? ¿Por qué no se defendió usted mismo? Correctamente, ese ahí el punto. Tomen esto en cuenta. Buscamos a un abogado, ¿por qué razón? Porque nosotros no conocemos la ley y nosotros no podemos defendernos nosotros mismos. Por eso que buscamos un abogado. Entonces, ese abogado es quien va y se presenta ante el juez a defender al hermano Rafael. Pasó esto y esto y esto y yo lo voy a defender, sea que él sea acusado o sea que él sea inocente. Entonces, esa es la primera parte en una corte. Luego viene lo que es el juicio preliminar. Escuchen bien, ¿qué es el juicio preliminar? El juicio preliminar es cuando el juez ve las pruebas que presenta el acusado y ve las pruebas que presenta el defendido. Eso se llama un juicio ¿cómo? Preliminar. Y luego entonces ese juicio preliminar se puede tardar 1 día, 2 días, 3 días, 1 año, 5 años, 10 años, 100 años. Quién sabe, no se sabe cuántos años pueda durar un juicio preliminar, pero puede durar muchos años. Y ya luego entonces que el juez miró todas las pruebas, investigó, analizó, inclusive mandaron hasta detectives para investigar todo, entonces viene lo que se llama el juicio final. ¿Y qué es el juicio final? Es entonces donde el juez dicta la sentencia. Es allí donde el juez, según lo que ya vio, lo que tú le mostraste, ahora el juez toma una decisión y dice, inocente o culpable. ¿Le han tocado a usted alguna vez estar en una corte final, en un juicio final? A ver, levante su mano.
A mí me ha tocado en donde yo he escuchado donde el juez dice culpable o dice inocente. Me he escuchado estar ahí y es un momento tenso. Pero el momento más tenso es en el juicio preliminar, el juicio donde el juez está mirando las pruebas, donde el juez está mirando, analizando el caso de cada quien. Y es por eso que en esta mañana yo quisiera hablarle acerca del juicio preliminar que se está viviendo en este conflicto cósmico entre el bien y entre el mal. Y hay aquí en los Estados Unidos especialmente, hay un aparato, hay una computadora que se llama a sí mismo el ojo que todo lo ve. ¿Han escuchado ustedes acerca de esa computadora? ¿No han escuchado ustedes? Investíguelo. Hay una computadora, hay un sistema, una base de datos que se llama el ojo que todo lo ve. ¿Saben ustedes por qué razón cuando alguien aquí en Estados Unidos comete cualquier delito, rapidito, pum, lo agarran? ¿Saben por qué? Porque el ojo que todo lo ve ya tiene todo controlado. Miren, tiene las cámaras de los semáforos, lo tiene controlado. Tiene las redes sociales, ya lo tiene controlado. Tiene las bases de datos de todas las instituciones, lo tiene controlado. Tiene las cámaras casi de todos los negocios alrededor, lo tiene controlado. Así que cuando una persona mata a alguien o hace algo aquí en este país, al ratito, miren, lo agarran. El año pasado, ¿se acuerdan cuando vino el pastor José Jiménez? El pastor y yo fuimos a casar al hermano Rafael y a su esposa. Y mientras estábamos allí en la corte, resulta que cuando salimos, el pastor salió y salió sin su pasaporte y tenía un dinero allí, el pastor. Y cuando él se regresó otra vez a buscar a ver dónde estaba el pasaporte, dónde estaba el dinero, ya no estaba allí. Alguien se había robado la bolsa del pastor. Pero ¿saben? No pasó ni siquiera 2 horas en cuanto encontraron el bolso otra vez la policía. De una vez buscaron la información, inclusive en las cámaras, el seguro social de la persona a quien se había robado la bolsa, la dirección y todo de la persona que se había robado esa bolsa. En fracciones de segundo encontraron al culpable. ¿Saben por qué? Porque aquí hay un sistema en donde nada se le pierde a las autoridades. Si algo se le pierde a las autoridades, ¿saben por qué es? Porque hay mucho dinero de por medio y se hacen de la vista gorda y por eso no agarran muchas veces a aquellas personas. ¿Saben ustedes que de la misma manera como aquí en la tierra hay un ojo que todo lo ve? En el cielo también hay un ojo que todo lo ve. Y saben que estamos viviendo la etapa del juicio preliminar, o los adventistas le llamamos la etapa del juicio investigador. Es a lo que le llamamos. ¿Y qué es el juicio investigador? El juicio investigador es donde Dios está analizando cada caso independientemente para ver nuestras pruebas, para ver si somos inocentes o para ver si somos culpables. Y es por eso que en esta mañana, hermanos, yo les quiero motivar a ustedes que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos actualmente. ¿Saben por qué? Que todo lo ve. No importa si usted está solo allí y dice, ay, nadie me va a ver. Déjame comerme esta carnita de cerdo porque el pastor no me va a ver. Yo no lo veo, pero ¿quién lo ve? Dios. Ay, déjame hacer tal cosa porque los hermanos de la iglesia no están aquí, los hermanos de la iglesia no me ven. No, los hermanos de la iglesia no te ven, pero ¿quién te ve? Pero Dios te está mirando. Y es por eso que yo quisiera que ustedes miraran las 3 etapas de este juicio. Se llama esto, es un juicio cósmico, yo le llamaría, porque está basado en el conflicto cósmico. ¿Saben de qué a nosotros nos acusan? A ver, ¿quién sabe de qué estamos nosotros acusados? ¿De qué? De pecador. Satanás demanda al ser humano de pecado, pero Jesús es nuestro ¿qué? Es nuestro defensor. Satanás le ha dicho a Dios, mira, el ser humano, Adán y Eva pecaron. Por tal razón, ¿qué debe suceder? ¿Qué debe pasar con nosotros? Si nosotros pecamos, ¿qué debe suceder? Debemos morir. Por tal razón, cada uno de nosotros, hermano, está condenado a morir.
al menos que usted y yo busquemos un buen abogado que nos defienda. ¿Quién debe ser ese abogado? ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Y mi pregunta es, ¿ya contrataste tú a Cristo Jesús para que te defienda en este juicio? Es una pregunta individual que cada uno debe de hacerse. ¿Es Cristo Jesús mi abogado en este juicio final? Porque es lo primero que usted tiene que presentar. Usted tiene que tener a alguien que lo defienda. Porque si Jesús no lo defiende a usted, ¿sabe qué va a hacer Satanás? Satanás te va a reclamar. ¿Y qué viene en el juicio final? La muerte. Pero luego que ya tú has elegido a Cristo Jesús como tu abogado, ahora entonces empezó lo que es el juicio investigador. Dice, pastor, ¿y cómo yo sé que empezó un juicio investigador? ¿Qué es eso el juicio investigador? Bueno, es lo mismo que se hace en el juicio preliminar en la corte. ¿Qué hace el juez? Acabamos de decir, el juez empieza a investigar tu caso y empieza a analizar las pruebas para ver si realmente tú eres inocente o eres culpable. Lo que Dios está haciendo en esta etapa es mirando si nosotros tenemos a Cristo Jesús como nuestro abogado y si nosotros realmente hemos pedido perdón a Dios por esos pecados de que Satanás nos está acusando. Por eso, luego entonces del juicio investigador, ¿qué viene como tercera parte? ¿Qué sigue? Cuando termine el juicio investigador, ¿qué es lo que viene? ¿El juicio qué? Final. ¿Y qué es lo que se va a hacer en ese juicio final? En ese juicio final es donde se va a dar la sentencia de si usted es culpable o qué, o inocente. Pero le tengo una mala noticia. En los juicios terrenales aquí hoy en día, después de que el juez dicte la sentencia final, ya sea que lo declaren inocente o culpable, usted o el abogado de la parte demandante puede reabrir el caso, puede apelar el caso, se llama eso, en la actualidad. ¿Cuántos ven noticias? A ver, levante la mano, ven noticias. Esta semana yo vi la noticia de que, pues hace unos días atrás, al Chapo Guzmán le cantaron sentencia. Le cantaron sentencia y lo condenaron a de por vida en la cárcel por todos los actos que el juez había visto que había cometido. Pero en esta semana estuve mirando de que los abogados del Chapo Guzmán quieren reabrir el caso nuevamente, quieren apelar para analizar, supuestamente porque los jurados rompieron su pacto y empezaron a hablar del caso del Chapo Guzmán en las redes sociales. Y ahora los abogados del Chapo Guzmán quieren reabrir nuevamente ese caso para analizar el caso, para ver si le bajan la condena o lo dejan en libertad. Eso se puede hacer aquí en la tierra, pero en este juicio final, hermano, eso no se va a poder hacer. Cuando Dios diga culpable, es culpable y es muerte que viene. Ahora, si Dios dijo inocente y te vas a salvar, te vas a salvar. Pero no va a haber la oportunidad, después que Dios diga que eres culpable y que estás condenado a muerte, ya no va a haber oportunidad para usted reabrir su caso. Ya no va a haber la oportunidad para usted decirle, ay, yo quiero cambiar de abogado, ahora yo quiero que Jesús sea mi abogado. No, ya no va a haber esa oportunidad. Por tal razón, hermano, hoy y ahora es el tiempo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros para que nosotros podamos elegir a quién como nuestro abogado. A Cristo Jesús. Y miren cómo nosotros nos damos cuenta de esto en la Biblia. La Biblia, el santuario, ya nos presentó a nosotros un ejemplo. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a Levítico capítulo 16, el versículo 16. Allí en la Biblia, el santuario nos mostró a nosotros un ejemplo de ese juicio preliminar o de ese juicio investigador. ¿Por qué razón? Porque el santuario era una idea de lo que iba a suceder, de lo que iba a venir. ¿Qué dice? Dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, y de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Una vez al año, el pueblo de Israel se reunía para purificar el santuario. ¿Cómo le llamaban a ese día? El Yom Kippur, o se le llamaba el día de la expiación.
¿Qué se hacía en ese día los israelitas? ¿Se acuerdan ustedes? Y esto lo podrán aprender en la primera parte de este tema, que lo pueden encontrar en YouTube. ¿Qué se hacía ese día? Después que los hermanos ofrecían perdón por sus pecados todos los días, ofrecían sacrificio diario todos los días, el sacerdote depositaba los pecados en el lugar santo todos los días. Pero eso no quería decir que los pecados estaban perdonados todavía. Para que los pecados fueran perdonados, había que realizar lo que se llamaba el Yom Kippur una vez al año. El sumo sacerdote debía de entrar al lugar santísimo y entonces purificar el santuario, y era allí en donde los pecados eran eliminados y eran perdonados. Pero para que sus pecados fueran perdonados, ¿qué se debía de hacer? Usted debía primero de haber colocado sus pecados en el lugar santo. Porque si usted no había colocado los pecados suyos en el lugar santo, antes de que terminara el día de Yom Kippur, ¿sabe qué pasaba con el israelita? Dicen en mi país, ñángala fuángala, moría. Si usted no había colocado sus pecados en el lugar santo antes de ese día. Y eso es lo que se le llamaba el día de la expiación israelita. Ahora en la actualidad se está haciendo lo mismo. Y la Biblia nos presenta esto. El libro de Daniel, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 8, el versículo 14, nos presenta a nosotros cuándo iba a iniciar este juicio investigador. El mismo libro de Daniel dice cuándo empezaría el juicio preliminar para la tierra, cuándo iba a empezar esa investigación, cuándo el juez iba a empezar a analizar cada una de nuestras vidas para ver si nosotros hemos depositado nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Es una oportunidad que se nos ha abierto, que se nos ha dado para que cada uno de nosotros deposite sus pecados en la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué dice Daniel 8, 13 y 14? Dice: entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? O sea, ¿hasta cuándo va a seguir los ritos del lugar santo? Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Él dijo: hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. ¿Qué quiere decir 2300 tardes y mañana? Cuando utilizamos el símbolo de que una tarde, una mañana es un día, y un día representa en términos simbólicos un año, quiere decir que 2300 tardes y mañana son 2300 años. ¿Qué dijo Daniel? Daniel dijo: mira, el juicio investigador va a empezar dentro de 2300 años. ¿Cómo va a ser dentro de 2300 años? Usted se preguntaría, ¿y cuándo empezaríamos a contar esos años? Entonces Daniel le dijo, vamos a ir al capítulo 9:25, para que usted vea lo que le dijo Daniel. Daniel le dice en el capítulo 9, el versículo 25, ¿sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas? Y sigue diciendo, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuántos son 7 semanas más 62? ¿Cuántos son? 7 semanas más 62, ¿cuántos son? 69 semanas. Pero sigue diciendo el versículo 26, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y dice el versículo 27, y por otra semana. Ahora, ¿cuántas semanas? Teníamos 69 más ¿qué? Más una, ¿cuántas semanas son? 70 semanas.
¿Qué quiere decir semanas? Cuando lo calculamos por día, estamos hablando de que 70 semanas, ¿cuántos días son? Calculen 70 por 7. ¿Cuántos son? 490 días. ¿Qué quieren decir 490 qué? Años. Entonces, ¿cuándo iba a empezar a contarse esos 490 años? Dice el versículo 25. ¿Cuándo? ¿A la salida de qué? ¿Qué dice? ¿Sabes pues y entiende? Que desde la salida de la orden para restaurar a qué. ¿Qué dijo Daniel? Miren, cuando se dé la orden para restaurar a Jerusalén, allí empieza a contarse los 2300 años. Pero los 2300 años van a estar divididos en dos fases. 490 años primero y luego 1810. Dice, pastor, pero entonces, ¿cuándo fue la salida de la orden para restaurar a Jerusalén? Esa salida fue en el año, ¿qué? 457. Ahí se empezaron a contar los 490 años y se extiende estos 490 años hasta el año 34 después de Cristo, cuando mataron a Esteban. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que desde el año 457 antes de Cristo hasta el año 34 después de Cristo, sin contar el año 0, porque aquí hay una confusión. Si usted suma desde el 457 al año 0, hay 457 años. Pero si usted suma del 0 al 34, y cuando suma 457 más 34 le va a dar 491. Pero usted no puede contar el año 0. ¿Por qué no se puede contar el año 0, del 0 al 1? Yo le pregunto, José, ¿cuántos años tú tienes? ¿Cuánto? 40. ¿Pero cuántos meses duraste tú en la barriga de tu mamá? Entonces tú pudieras decir que tengo 40 años más 9 meses. Pero ¿verdad que no se hace así? Porque los años que uno dura, o los meses que uno dura en la barriga de la madre, ¿no qué? No se cuentan. Por tal razón, los años desde el año 0 hasta el año 1 no se cuentan en esa contabilidad. Por tal razón, desde el 457 antes de Cristo hasta el 34 después de Cristo, hay 490 años. Y es en esa etapa en donde se iba a realizar todo lo que dice allí Daniel del 9:25 hasta el 27. Pero no me voy a detener ahí, eso es otro tema más adelante. Ok, entonces ya de los 2300 años, ya tenemos 490 años, se cumplieron en el año ¿cuánto? 34. ¿Cuántos años faltan para cumplir los 2300 años? ¿Mil qué? 1810. Si sumamos 1810 a los 34, ¿en qué año nos va a dar entonces que empezaría el juicio investigador? 1800 ¿qué? 44. ¿Se entendió? Entonces lo que Daniel dijo aquí hasta 2300 está explicado. ¿Cuándo se dio eso? ¿Cuándo empezó esa purificación del santuario? ¿En qué año? 1844. Nuestros primeros pioneros pensaron que ese día era que Jesús vendría a la tierra. Y ese día empezaron a predicar que Jesús vendría en el 1844 y todo el mundo empezó a vender todas las cosas porque pensaron que el santuario era ¿qué? La tierra. Y fue allí entonces donde hubo una confusión. ¿Por qué razón? Porque el santuario que se iba a purificar no era el santuario terrenal, era el santuario ¿qué? Celestial. ¿Qué quiere decir que el santuario será purificado? ¿Qué significa la palabra purificación? Limpieza. ¿Qué otra palabra? Depuración. ¿Quién sabe lo que es depuración? Depurar. ¿Saben lo que es depurar? Depurar es cuando usted tiene que seleccionar entre varias cosas y quitar, ¿verdad? Y dejar lo puro, ¿verdad? Alguien me contaba en estos días que trabaja en la pollera
el trabajo de esa persona es, de todos los pollitos que salen, esa persona tiene que seleccionar los que son hembra y ponerlo en un lado y los que son varón, ponerlo en otro lado. Y entonces, la única manera como ellos se dan cuenta es que una alita está más grandecita que la otra. Ese proceso de poner de un lado a uno y poner de un lado a otro se llama depuración, o se le pudiera llamar purificación, en donde se está poniendo de un lado los que son de Dios y de otro lado los que no son de Dios. Se está poniendo en un lado los que le han sido fieles a Dios y los que no le han sido fieles a Dios. Y esa etapa que estamos viviendo desde el 1844 hasta nuestros días se le llama entonces el juicio preliminar, lo que se le llama en la corte actuales. Pero en términos adventistas se le llama juicio investigador. ¿Qué sigue después del juicio preliminar? En una corte normal, ¿qué sigue? ¿El juicio qué? Final. ¿Qué sigue después del juicio investigador? ¿El juicio qué? Final. En donde Dios, que es nuestro juez, entonces va a dar el veredicto de si usted o yo somos culpables. Pero lo grande de este caso, hermano, es que lamentablemente a diario cometemos pecado y por tal razón somos culpables. Somos culpables de cometer errores y de cometer pecado. Somos culpables de violar la ley. Somos culpables de serle infiel a Dios. ¿Por qué razón? Porque muchas veces hacemos las cosas pensando que le estamos haciendo para el pastor. Y muchas veces venimos a la iglesia pensando en que, para que los hermanos me miren, para que los ancianos me miren, para que los demás vean que estoy cumpliendo. Y a veces hacemos la cosa porque quiero que los demás me vean. Pero yo no necesito ver a nadie. Nadie necesita verte. El único que tiene que verte es el ojo que todo ¿qué? Que todo lo ve. Si en algún momento piensas ser fiel, no es a mí que vas a ser fiel. No es a la iglesia que debemos de ser fiel. No son a los ancianos que debemos de ser fiel. No es al grupo pequeño que hay que ser fiel. Debemos de ser fieles ¿a quién? A Dios. Y cuando yo estoy a sola, cuando yo estoy solo, es allí donde se prueba mi fidelidad a Dios. Es allí en donde Dios está observando quién tú eres. Es allí donde Dios está mirando tu corazón para ver si realmente tú eres inocente o eres culpable de lo que Satanás te acusa. Pero saben, hermanos, que no todo está perdido. Y es por eso que en esta mañana yo quiero mostrarle una esperanza. Miren qué dice Apocalipsis, capítulo 7, el versículo 3. Dice Apocalipsis 7:3, no hagáis daño ¿a quién? ¿A quién que no se debe hacer daño? A la tierra, ni a quién, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hermano, este mundo se está acabando. Si usted entra en la noticia se va a dar cuenta que en California hay un incendio y ya no quedan árboles. Se va a dar cuenta que en el Polo Norte el mar se está llenando porque los polos se están derritiendo del calor tan grande que hay. Se va a dar cuenta que la tierra se está rompiendo con tantos terremotos. Pero ¿saben por qué no ha habido la destrucción? ¿Saben por qué no ha llegado todavía eso? Porque Dios está sosteniendo los vientos. Dios está evitando que una desgracia ocurra en la tierra. ¿Y saben para qué? Para darnos oportunidad de que usted y yo, hermanos, seamos sellados ante el ojo que todo lo ve.
Mi pregunta es en esta mañana, hermano, ¿has sido tú sellado? ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Cuando el juez empiece a analizar tu caso, ¿habrá un abogado que te defienda? ¿Es Cristo Jesús tu abogado que te está defendiendo? Y yo te invito en esta mañana, hermano, a que cada día, elijas a Cristo Jesús como tu abogado defensor. Amén. Y saben a veces qué es lo peor del caso, que el mismo abogado es el mismo juez. El mismo que te va a defender es el mismo que te puede condenar o que te puede salvar. Y yo pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien en esta mañana que quisiera que su caso sea declarado inocente? Que quisiera que los ojos de Dios le miren perfectamente. ¿Habrá alguien en esta mañana dispuesto a elegir a Cristo Jesús como su abogado defensor? ¿Habrá alguien en esta mañana dispuesto a hacer las cosas no para que el pastor me vea, sino para que Dios me vea? Amén. ¿Habrá alguien dispuesto, entregado a su obra, a la iglesia, para que Dios lo mire? Yo te invito a que te pongas de pie si tú lo sientes. Dios le bendiga, hermana Alicia. ¿Hay alguien más que quisiera ponerse de pie y decirle: Señor, yo quiero que seas tú el que me defienda ese día? Yo quiero hacer las cosas, Señor, no para que nadie me mire, sino para que tus ojos me miren. Que cuando digan Rammy Robles, vamos a verlo, el expediente de Rammy Robles, vamos a ver si es inocente o culpable. Vamos a ver, y allí encuentren que un día yo cometí pecado. Y vean allí todos los días que yo cometí pecado. Y el juez ya va casi a punto de decir: voy a declarar a Rammy culpable y de muerte. Y que en ese momento venga Cristo Jesús y meta su mano y diga: un momento, Rammy entregó su corazón, Rammy me eligió a mí como su abogado y hoy yo lo defiendo. Amén. Dígale a Cristo Jesús en esta mañana: yo quiero que tú seas mi defensor. Yo quiero que tú me veas con esos ojos que todo lo ve, que en mi habitación tú me puedas ver, que veas mi corazón. No mires lo que hago. Tal vez he actuado mal, no estoy haciendo las cosas como deben de ser, pero no mires lo que hago, Señor. Mira mi corazón. Mira lo que quiero hacer. Tal vez te he fallado, no he sido fiel, te he robado, he desobedecido tu ley, pero yo quiero, Señor, hacer lo correcto delante de ti. ¿Hay alguien que quisiera venir aquí delante, quisiera que yo ore por usted en esta mañana? ¿Hay alguien que quisiera decirle: Señor, yo quiero que tu corazón, que mi corazón esté limpio ante tus ojos? Amén. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que quisiera que oremos en este momento para que el Señor, cuando te analice, el Señor encuentre tu corazón limpio? Amén. Dios le bendiga. Amén. ¿Hay alguien más? Alguien que no quisiera escuchar la palabra condenado en aquel día y quisiera escuchar la palabra salvado para la eternidad. Amén. Esa será la palabra más bonita que vamos a escuchar aquel día. Esa palabra de Cristo Jesús diciendo: este hombre, esta mujer cometió pecado, esta mujer hizo esto, este hombre hizo esto, pero un día se arrepintió y me pidió perdón a mí y entregó su corazón a mí.
Y es por eso que hoy no se va a morir, hoy no va a ser condenado a muerte. Hoy va a ser condenado, pero para vida eterna. Amén. ¿Alguien más quisiera que yo ore por usted en esta mañana? Yo voy a pedir que los que estamos aquí delante vamos a arrodillarnos y vamos a tener una oración. Ustedes pueden quedarse de pie y vamos a orar en esta mañana. Señor y Dios que estás en los cielos, la tierra nos dice